Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la revista Japanmania, un suplemento de la revista videojuegos muy bizarro. Bueno, pues como decía, en el vídeo de hoy vamos a ver aquí esta auténtica bizarrada que es un suplemento de lo que era la revista Superjuegos, ¿vale? Ahí lo ves, el número 1 en mayo del 95, o sea que aquí la Superjuegos ya era avanzadita, ¿eh? Aquí llevaba ya unos cuantos números de superjuegos. Y se decidieron a lanzar un suplemento para meter juegos de Japón, ¿vale? Cositas que habían salido en Japón. Y bueno, las metían aquí por el rollo de que en la revista no las querían meter porque, bueno, no estaba como muy bien visto y tal. Así que decidieron hacer un suplemento para la revista en el que metían todo de Japón. Pero se le fue de las manos. Se le fue muy de las manos. Todo esto está hecho por la gente pues, que ha estado siempre en hobby consolas, en superjuegos, en la revista de Todo Sega. Toda la gente que conocéis del mundillo, ¿vale? JL Sanz, Bruno Sol, en fin, Marcos Alonso, toda esta gente, ¿vale? Todos los que conocéis de los primeros números de hobby, pues están aquí metidos y la verdad que tenían un humor muy de la época y un humor pues que a los que somos así, más de 30 años, 40, pues oye, la verdad es que es un humor que entendemos, no nos ofende ni nada, ni muchísimo menos, no es como hoy en día. Hoy en día esta revista sería impensable, ¿no? Porque aquí dentro, a ver, es un suplemento que básicamente está, casi todo es por videojuegos, pero se metieron aquí cosas que hoy en día sería impensable, ¿no? Sería impensable, y más hoy en día conforme está el tema de las mujeres. Así que, pero a mí no sé, creo que en este sentido creo que hemos retrocedido un poco y creo que el humor es humor. Entonces puede haber humor que te guste, humor que no te guste, pero al fin y al cabo es humor. Y esto al fin y al cabo pues aquí era un descojones, que ahora lo vais a ver, era un descojones. Así que bueno, pues vamos a ir viendo un poquito la revista. Aquí veis, como digo, el número 1, ¿vale? De mayo del 95, si no veo mal ahí. Y bueno, pues aquí verían pues las primeras cositas de Made in Japan, como era este King of Fighters 95 de la Saturn, el Dark Starker, juegazo de lucha para PlayStation, y aquí un dossier de Akira Toriyama, que esto lo hacía Bruno Sol, ¿vale? Lo veréis en los vídeos de Hobby Consolas, el tío Bruno, pues era el que hacía estos dossiers de Akira Toriyama. Y luego pues por aquí tenemos un poquito del Dragon Ball Z Hyper Dimension de la NES, de la Super NES. Qué juegazo es este, ¿eh? De mis juegos favoritos, tío, qué juegazo. Así que bueno, pues vamos a ir por aquí pasando páginas. Aquí veis aquí veis ya lo primero, ¿vale? Que son pues estas mujeres que traían de fotos de Nippon Girl. Y algunas es para verlas, ¿eh? Algunas es para verlas. No sé qué pone por aquí. Esto hay que decir, esta idea fue del que era el director de... Creo, si no estoy si no estoy confundido, vaya, todo esto creo que lo hacía el que era el director de Interview o algo así, que era una revista pues que hablaba mucho de temas políticos, y era una revista muy buena, hablaba mucho de temas políticos, de cosas que pasaban en el mundo, en fin, pues un poco de todo, pero principalmente por lo que lo compraba la gente era porque en portada siempre salía una famosa desnuda, ¿vale? Y era pues el tema, era lo más atractivo de la revista, por así decirlo. Y por aquí que dice, probablemente nosotros... los occidentales no encontraremos demasiadas atractivas a las chicas del país del sol naciente. Pero el caso es que esos lares causan furor. Mamá, lo que vamos a ver aquí, tú. Lo que vamos a ver. Bueno, aquí está un poquito, como veis, el sumario de la revista, ¿vale? Así que vamos a ir viendo por aquí un poquito. Aquí tenemos los nuevos lanzamientos de Konami para PSX. Ese World Soccer Winnie Eleven, que es a lo que es aquí en Europa el PES, ¿vale? El Pro Evolution Soccer, el antiguo Pro Evolution Soccer, pues en Japón era Winnie Eleven. Luego tenemos por aquí Tetris X, algo de Gundam. Por aquí tenemos la Saturn, con el lanzamiento de la Saturn blanca y su impactante precio, solo 20.000 yenes. Lo que viene siendo aquí en España unos 180 euros o algo así, ¿eh? Se ha convertido... ha conseguido poner patas arriba el mercado nipón de los 32 bits. Es que aquí creo que Europa solo llegó la negra, ¿no? La que era así como gris, negra con los botones azules. Y la blanca es que es muy bonita, ¿eh? La blanca es muy bonita, tío. Luego por aquí teníamos Macros, Wild Arms, un nuevo RPG para PSX. Qué bonito era este juego, ¿eh? Qué bonito era este juego. ¿Qué pone por aquí? Considerado como uno de los proyectos más ambiciosos de Sony desde el lanzamiento de PlayStation, Wild Arms
Es un explosivo RPG que incluye algunos de los mejores gráficos vistos en la máquina, combinando polígonos. Es un juego que, para lo que es 32 bits, creo que ha envejecido bastante mejor que otros juegos, ¿eh? Creo que ha envejecido bastante mejor que otros juegos. Luego por aquí tenemos un poquito del mundo del manga, ¿vale? De cositas que llegaban a Japón, que se estaban saliendo en Japón. ¿Qué más tenemos por aquí? King of Fighters 95. ¿Este no salió un remaster en Play 4? Es que en Play 4 salió un King of Fighters, si no recuerdo mal, pero no sé si el 95 o el 98, es que hay tantos, tío. King of Fighters supone el inicio de una... Hostia, es que no veo lo que hay ahí. No veo lo que hay aquí. El inicio de una fructífera relación entre Saturn y la tecnología Twin Advanced System. Combinación revolucionaria de CD y cartucho. La verdad es que las fotos se ven guapísimas, ¿eh? La verdad es que era un juego muy guapo los King of Fighters. A los que no les gustaban los juegos así de lucha, más tipo... Pues arcade 100%, ¿vale? De máquinas recreativas. La verdad es que eran buenos juegos, ¿eh? Eran muy buenos juegos estos King of Fighters. Lo que pasa que, bueno, pues aquí salía en Sega Saturn. Estos eran juegos típicos que salía en la Neo Geo y a ver quién tenía narices a comprarse una Neo Geo. Tenemos ya la primera chica del mes, ¿eh? Luego esto se fue de las manos, luego ellos comentaron que se fue de las manos, porque, claro, ya el cachondeo era poner a chicas relativamente feas, por así decirlo, ¿vale? Por ser claros, pero es que había gente que le gustaban. Entonces enviaban cartas a la redacción pidiéndoles por favor si le podían dar el número o alguna dirección de la chica que salía en la foto, porque les había gustado. O sea que es que la gente está muy loca también, ¿eh? Por aquí más imágenes de King of Fighters 95 y aquí está el cachondeo. Aquí está el cachondeo. Akemi Nishida. Mis padres no quieren que tenga más novios. Hostia, a ver si se carga, tío. A ver si se carga y lo podemos ver. A ver si se carga y lo podemos ver. Hostia, macho. De verdad. A ver si lo puedo poner por aquí. Le puedo meter zoom y lo podemos ver. Porque esto de verdad que es para leerlo, ¿eh? Lo que pasa es que lo carga muy mal. Podía ponerlo por aquí, ¿vale? Que estaba cargando un poco la página y se ha vuelto un poco... Ya lo he puesto por aquí, ¿eh? Ya, vamos a ver aquí lo que dice Akemi Nishida. Esta niponcilla... es que ya, tío, es que ya. Esta niponcilla de ojitos vivarachos es una loca de los deportes de invierno, el rock duro y el manga. Joven y bella... Lo primero en aquella época igual sí, pero de bella... solo tiene un problema. Su novio Ryu, el de Street Fighter, ¿no? El chico, además de guapo, resultó ser todo un manitas y esas circunstancias la han aprovechado los padres de Akemi para tener arreglando su chalet de la sierra las 24 horas del día. Con razón los padres no quieren que tenga más novios, ¿eh? Si a este le están sacando, vamos, lo más grande. Pero ¿esto qué es, tío? La madre que los parió. Vamos a ver más cositas por aquí. Voy a ajustar otra vez la página por aquí, que la podamos ver bien. Ahí, yo creo que ahí más o menos... se puede ver más o menos bien. Por aquí tenemos Darkstar, que el juego de Play 1, que luego salió en PSP. Luego este juego salió en PSP. Y la verdad es que son juegos de lucha bastante guapos, ¿eh? Estos juegos de Capcom son bastante guays, estos Darkstar. A ver, más cositas que por aquí. Aquí tenemos a otra, ¿eh? Ganbare Goemon, mira, este juego de PlayStation. Yo tengo un Goemon de estos en Game Boy. Y la verdad son juegos bastante entretenidos, ¿eh? Son así como aventurillas. Para que lo entendáis, como un tipo Pokémon. No me refiero al tipo de juego, sino al tipo de vista y así ir avanzando por pueblos. Y es así un poco esa cosa. Y la verdad es que son bastante divertidos, ¿eh? Son juegos de aventuras, acción bastante divertidos. Por aquí tenemos a Yuki. No me lo puedo creer lo que acabo de leer. No me puedo creer lo que acabo de leer. Yuki Fujimaki. Yo antes era una chica pero que muy gordita. Es que macho. Dicen que la fe mueve montañas. Y en el caso de esta 20añera de Osaka, ese dicho es una verdad como un castillo. Con tan solo 15 años, Yuki Fujimaki pesaba cerca de 110 kilos. Y actualmente con 19 abriles, si pone aquí 20añera, como que tiene 19. Con 19 años recién cumplidos. Casi no llega a los 57. Un sarampión tardío, una dieta rica en hierro y 15 minutos diarios de bicicleta estática lograron el milagro. No tenían vergüenza, ¿eh? Mirad la risa que le entra cada vez
que ve la foto del instituto. Es que no tiene vergüenza, esta gente. Qué hijos de puta, Qué hijos de puta, tío, de verdad. De verdad. ChoroQ tenemos por aquí. Por aquí tenemos el juego de PlayStation. Yo de este tengo uno en PlayStation 2. Y la verdad son juegos muy guapos, Son coches como chivis, como kawaiis, ¿vale? Pero que sacan, por ejemplo, aquí veis el Mini. Aquí está, por ejemplo, el Mini. Había también Porsches, había Subaru, había el Toyota Celica que vemos por aquí, ¿vale? Y eran por aquí el Lancia Strate, creo que era, Stradio, algo así era, no me acuerdo ahora, Strade creo que era, ¿no? El Lancia, el mítico coche ese verde de los rallies. Y la verdad, son juegos súper divertidos, son como un mundo abierto, ¿vale? Y por ahí pues vamos por el mundo con el cochecito y hay zonas en las que hay algún evento, hay carreras y cosas así. Nos metemos en el evento y hacemos carreras. Y la verdad son muy divertidos estos juegos, Son muy divertidos. No os dejes llevar así por la estética, me parece juegos chorras así porque son animados y tal. Porque la verdad son juegos muy guapos estos ChoroQ, Son muy guapos. Aquí luego creo que llegaron con otro nombre los ChoroQ. Pero no me acuerdo, creo que era algo de Pocket Racer. ¿Puede ser? O algo así creo que se llamaban. Algún juego llegó aquí, creo que fue conocido como Pocket Racer o algo así. Pero en su nombre original es ChoroQ y son juegos súper divertidos, muy recomendables. Por aquí tenemos Warrior of Fate, ¿vale? De PlayStation, también juego de lucha de Capcom. La verdad es que no lo tengo muy conocido, este juego no lo tengo muy visto. No me suena mucho este de Warrior of Fate, la verdad. No lo tengo muy... Voy a ponerlo por aquí que se vea un poco mejor. Pero de este la verdad es que en su día no lo probé, este juego de lucha, y no sé qué tal estará. Por lo que veáis son como unos tag team, porque pueden haber más de un luchador en combate. Así que, oye, mira, pues alguna recomendación podemos sacar de aquí, ¿no? Si lo trajeron esta gente es porque bueno sería. Oh, hostias. Hostias, que metieron hasta desplegables, tú. Satomi Kusakabe. Me encanta la comida francesa y la italiana. Satomi, ¿de qué comida estamos hablando? ¿De qué comida francesa estamos hablando? Cuando le dijeron a Satomi que iba a ser la chica que ocupara el póster central de Japanmanía, la pobre muchacha casi no pudo contener las lágrimas, seguro. Emocionada y sin apenas palabras, prometió visitar la redacción en sus próximas visitas a Europa. Cuando aterrice en España, le enseñará los valores y las virtudes de la noble paella. Seguro que se emocionó, Esta, la verdad, para lo que ponen aquí no es fea, Para lo que ponen aquí en redacción, la verdad, o sea, en redacción en la revista, la verdad es que Satomi le llegaría más de alguna carta, Alguna carta le llegaría a Satomi, Habría que ver a estas chicas hoy en día, porque estas chicas hoy en día igual tienen ya 60 años, O 50. Así que, hostia, pero para lo que ponen aquí no está mal la Satomi, Buah, esto sí que es bueno, de verdad. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Buah, qué juegazo, tío. Qué juegazo y qué putada que nos llegase capado aquí a España, Porque este Hyper Dimension en Japón, yo tengo de hecho la versión japonesa de este juego. En Japón tiene historia, este juego tiene modo historia, ¿vale? De hecho aquí arriba veis esto de Piccolo y Freezer. Esto pues bueno, son como partes de historia que luego te llevan al combate. Y aquí en España solo llegó para un juego de lucha, era un juego de lucha. No tenía el modo historia, recortaron el modo historia. Y era una putada porque, a ver, el modo historia es lo que es, pero bueno, tenía un añadido, ¿no? Y esto era un juegazo bestial, Era un juegazo bestial. A mí es de mis favoritos de Dragon Ball, Aquí de hecho veis los personajes, que todos siempre me recordaron, ¿sabéis cuando se mete Vegeta y Goku dentro de Buu? Para rescatar a sus hijos, a sus hijos, a Buu y demás. ¿Sabéis que les aparecen como unas ilusiones de Gotrunks, de Gohan, y tienen así como los ojos azules? Pues siempre me han recordado los sprites a los personajes que están dentro de Buu. Esas ilusiones de los personajes. Y aquí pues teníamos en parrilla a Goku Super Saiyan 2, que lo veis aquí. Teníamos a Majin Vegeta. Increíble ese Majin Vegeta. Gotrunks Gotenks. Es que yo lo nombro en catalán, tío. Gotenks en tercer nivel. A Son Gohan con superpoder. Por aquí tenemos a Belleto en catalán. Corpetit, Piccolo, teníamos también por aquí. Al Buu gordo. Al Super Buu. Freezer y Célula. Y la verdad es que molaba un montón porque... ¿Veis esta imagen de aquí? Con el escenario reventado. Esto es que empezabas en un escenario y si llevabas al enemigo contra la esquina y le hacías un ataque especial, salía volando y ibais a otro escenario.
por ejemplo, en Namek recuerdo que estabais luchando en el Namek normal, ¿vale? En el planeta Namek. Y si le metías una hostia y lo cambiabas de escenario, llegabas al Namek de cuando está todo con fuego y que está todo reventado ya planeta, pues llegabas a esa zona. Y la verdad es que molaba un montón. Aquí tenemos también los escenarios. El tiempo de carga mola porque sale ahí Bu viendo el reloj de arena, está guay. Esto era el final del modo historia, que luego aquí como digo, no nos llegó. Y aquí veis zonas del combate. Mira, esto es lo que os comentaba. Esta escena que sale aquí Goku volando, que se ve como una transición. Esto es porque la había cambiado de mapa, ¿vale? Eso, la había llevado a la esquina y le había metido un ataque y estaba cambiándose el escenario a otro. Y luego llegabas pues a esta zona de aquí. Como bien veis aquí, ¿vale? Aquí están luchando pues aquí en el desierto este. Le hacía el ataque especial aquí, salía volando y llegabas a la zona, pero aquí con fuego y todo destruido. Era una cosa espectacular este juego, de verdad, ¿eh? Y estos artes de aquí de Dragon Ball noventeros son increíbles. Va, esto es un juegazo, tío. Esto es un juegazo, ¿eh? Sí que es verdad que hoy en día se hace raro jugarlo, es más lento y tal. A ver, no esperéis aquí un Dragon Ball Fighter Z. Pero es un juegazo, de verdad. El Hyper Dimension es calidad máxima. Aquí tenemos, vamos a centrarnos un momentito. Aquí ahora vamos al dossier de Dragon Ball, que tiene un arte increíble. Es con la saga androides de Célula, espectacular. ¿Qué tenemos por aquí? A Junko Miyawa. De mayor me gustaría ser actriz de televisión. ¿La habrá conseguido? ¿La habrá conseguido Junko? Con 19 años, unas medidas perfectas, 1,67 m de altura. A ver quién le niega a esta mocetona de Nagasaki la ilusión de trabajar en televisión. Hombre, pues 1,67 no es que sea muy alta, ¿eh? Su madre, Mizuko Kotero. Cocotero. Mizu Cocotero. Ya le hice hacer algunos años como presentadora y no le fue nada mal. Hasta que llegue su oportunidad, Junko pasea su palmito por los mejores estudios fotográficos de Japón y ya tiene su propio club de fans. Por algo se empieza. Igual hoy en día está en OnlyFans, ¿eh? Mirar a ver si está por ahí por OnlyFans. Vamos a ver aquí el dossier, que esto lo preparaba, como digo, Bruno Sol, de Akira Toriyama, de anime y demás. Y aquí veis, por ejemplo, claro, es que esto era en plena fiebre de Ranma y medio. Era Ranma, Dragon Ball, pues Sailor Moon, que estoy leyendo por aquí también, Shadow Lady, bueno, mira, Street Fighter, Slam Dunk. Qué época los 90 el anime, ¿eh? Qué época los 90 el anime, tío. Qué increíble. Estos reportajes eran espectaculares, ¿eh? Todo esto pues eran cosas que a Marcos Alonso y Bruno Sol le encantaban y a mucha gente les gustaba. Pero bueno, claro, esto en la revista no lo podías poner. Entonces por eso decidieron hacer este suplemento, ¿no? Para poder meter todo lo que ellos querían, que era esto de aquí. Lo que pasa que luego pues se le fue de las manos con lo de las chicas y tal. Pero la verdad es que está súper guay, tío. Está súper guay. Por aquí vemos a Devil Hunter Yoko. Aquí tenemos también a Mobius Kane, ¿vale? Que esto sería el manga. Sí, esto sería... Sí, el Salón del Cómic de Barcelona, ¿eh? El Salón del Cómic de Barcelona. Juegos de adivinación. ¿Qué coño es esto, tío? Para cenar, hoy lo de siempre. Sushi. ¿Quieres, Yoko? La señora Tababe me parece... No sé qué coño es esto, tío. No sé qué coño es. No sé qué es. Por aquí tenemos a otra chica que la verdad no parece muy contenta con la foto. Que comenta: Mayumi Hayashi. Mario y Sonic siempre serán mis mejores amigos. 4 hermanos locos por los videojuegos y enfrentados entre sí por sus consolas Sega y Nintendo. Cuidado que había rivalidad en la familia, ¿eh? Esta familia acabó mal, ¿eh? Le dieron a Mayumi la oportunidad de jugar con los mejores títulos de ambas consolas. Cuando le preguntamos cuál de ellos era su preferido, la muy ladina, que sería pues la muy cabrona, ¿no? Se escapó por la tangente y contestó que los dos por igual. Cuidado que no se moja, ¿eh? Cuidado que no se moja nuestra amiga Mayumi, ¿eh? No se mojó. Si no consigue triunfar como modelo, siempre le quedará la carrera diplomática. Totalmente, ¿eh? Esta igual acabó en la política, no, porque esta... Bueno, igual en la política y acabó con J.L. Sanz en Ciudadanos, ¿eh? Igual acabó en el Central. En el Central, ni con unos ni con otros. Esto era algo que mola mucho. Esto de hecho lo tengo yo, ¿eh?
La guía de episodios, esta la tengo yo fotocopiada, todas las guías, pero en cartulina, en papel bueno. Y tengo todos los capítulos de Dragon Ball Orígenes. Que aquí pues te salía el título del capítulo, por ejemplo, aquí capítulo 70, la fecha en la de la emisión, ¿vale? Y te explicaban ahí un poquito de la escena, el manga, ¿vale? Lo que corresponde en el manga y tal. Y luego había otro también que te explicaban un poquito de lo que iba el episodio y tal. Pero estos me acuerdo que los tenía yo todos, ¿eh? Estos los tenía, bueno, los tenía y los tengo, vaya, los tengo yo todos. De hecho, hay un vídeo por ahí, si miráis en las listas, hay un vídeo de Dragon Ball Z, de cosas de Dragon Ball Z que yo tengo, y ahí los enseño, ¿eh? Hay un vídeo en el que los enseño ahí. Y aquí tenemos a Akira Toriyama, el dossier, ¿eh? ¡Buah, qué bonito es esto, tío! Qué bonito es esto, ¿eh? Ahí con todas las imágenes, pues que iría pillando de postales, de artbooks y cosas así. Aquí, pues, habla un poquito de Akira Toriyama. Akira Toriyama, que nació en el 55, ¿eh? Nació en el 55. Y ahí pues habla un poquito de... Os lo dejo ahí, pues bueno, si queréis pasar el vídeo y leeroslo, tampoco vamos a leer aquí todo lo que hay. Pero bueno, aquí pues se te explica un poquito de lo que comenzó y tal. Que ahora, por cierto, en abril tenemos el juego de Sandland. Juego de Sandland que está hecho por Akira Toriyama, ¿eh? Fue una de las series de Akira Toriyama. Creo que posteriores a Dragon Ball. Creo que cuando acabó Dragon Ball quería hacer una serie cortita y tal. Y hizo Sandland, que creo son, no sé si 20 episodios, 26 o algo así creo que son. O sea, es algo cortito, pero de mucha calidad. Por aquí, mira, Dragon Ball GT. Vamos a ver un momento. Y ahora vamos contigo, Keiko. Ahora vamos contigo. Aquí habla un poquito de Dragon Ball GT. Esta imagen es del final de Dragon Ball. Esto es digamos, el cómic, el último de Dragon Ball Z. Y aquí pues habla un poquito de crear una saga, un comparable. Cuanto a la vida privada, el autor de Dr. Slump, Arale, está casado, bueno, te habla un poquito de la serie, ¿no? Y tal. Así que, oye, pues muy guay. Esto la verdad es que qué pena no tener estos suplementos por estas cosas, ¿eh? La verdad es que me gustaría mucho tener estos suplementos por estas cosas. Vamos a ver aquí qué se cuenta nuestra... ¡Epa! Se nos viene otra por aquí. A ver. Aquí, a ver qué habla nuestra amiga Keiko. Nunca jamás volveré a ir a Benidorm. Cuidado, que esta no ha tenido buena experiencia, A esta se le arrimaban igual muchos abuelos, Keiko no tiene una buena imagen nuestra. La señorita Shinohara nos cuenta su portero. Ah, vale, de chisme, ¿no? Tras un duro año de trabajo decidió tomarse unas vacaciones de absoluto relax alquilando un apartamento en pleno agosto en las solitarias playas de Benidorm, sobre todo solitarias. Como podréis imaginar, Keiko comprobó en sus propias carnes que el exceso de población y el pulpo fresco no son unos productos exclusivos de Japón. La madre que los parió. No está mal Keiko, No está mal Keiko, Vamos a ver otro por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Madre mía, tío. El contestador, por aquí mensajes y cosas. Ah, estas eran las... Estas son preguntas que enviaban, ¿no? Adoro a los TVs de Camaleón. ¿Para cuándo es la adaptación de historietas? Bueno, aquí eran pues preguntas que le enviaban a la redacción y tal. Y por aquí abajo, bueno, pues te explica ahí también cositas. A ver qué hay por aquí. Tokyo Towers. Al concluir la serie de Dragon Ball, el semanario Shonen Jump sufrió un bajón de ventas de más de 1 billón de ejemplares. Para que podáis calcular la cuantía de las pérdidas, ahí va el dato. Cada ejemplar ronda los 300 yenes, al cambio unas 380 pesetas. Lo que hoy en día, 380, unos 2 euros. Hoy al día sería unos 2 euros, 2 euros y algo. Claro, al acabar la revista, la Shonen Jump, que bueno, a veces las traigo aquí en la revista, la Sube Jump, que ya veis que a veces viene un capítulo de Dragon Ball Super. Pues claro, en aquella época pues, era Dragon Ball, y cuando la serie acabó, cuando acabó Dragon Ball Z, no compraba ni Dios la revista. Vamos a ver por aquí qué cuenta Akemi. Bueno, estamos acabando ya el suplemento, Las modelos no somos tan tontas como dicen. Con 3 carreras, 2 máster y al menos 4 cursillos CEAC, que los CEAC son pues como unos cursillos de estos de... como los cursillos estos típicos de nada, que lo hacen en 2 meses y no valen para nada. Akemi lleno está dispuesta a demostrar científicamente que las modelos no son menos inteligentes que cualquier otra mujer. Para financiar tan costosa investigación, ha pedido que todo tipo de ayudas
ha pedido todo tipo de ayudas, pero de momento solo cuenta con sus ingresos como modelo. Si todo va bien, dentro de unos 17 años se podrán iniciar las primeras pruebas. ¿Las habrá empezado ya? ¿Las habrá empezado ya a Kemi? Las pruebas. No sabemos, no sabemos. Ya es que esto es un cachondeo. También tened en cuenta que era muy el humor de la época, Era muy el humor de la época. Y aquí se acaba el suplemento ya, Aquí se acaba el suplemento con el cómic de la película de Toy Story, Con el cómic de la película. Así que bueno, pues esto era la revista la revista, el suplemento de Japan Manía, de la revista Superjuegos. Y oye, pues no sé, lo he visto y me he descojonado, tío. No me acordaba ya y al verlo digo, coño, esto tengo que subir un vídeo para que nos echemos unas risas. Y sobre todo, poneos en el humor de hace 30 años en España, ¿vale? Hoy en día pues igual no hace gracia o igual mucha gente se ofendería. Antiguamente no pasaba y antiguamente te reías y te descojonabas. Y más que esta revista la compraban pues eso, chavales de 14, 16 años, eran los que comprábamos estas revistas. Y la verdad, nos hacía mucha ilusión. Lo de las chicas pues era algo pues por tener ahí las chicas y tal, pero esto lo comprábamos porque veías ahí Dragon Ball, veías anime, veías mangas y veías un montón de juegos que estaban sacando en Japón y eso era una locura. Y luego pues lo de las chicas pues ya era la risa, ¿vale? Hicieron ahí pues ya ves, un cachondeo. Así que nada, oye, pues espero que os hayáis echado unas risas con estos vídeos. Espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.